Anoche tuvo lugar un debate que se presumía iba a ser bastante feroz, bastante candente. No fue así. La impresión que dio es que todos los candidatos a la presidencia de Argentina estuvieron muy bien portaditos, incluido el troublemaker, incluido el despeinado iracundo Javier Milei. Esa es la imagen que ha proyectado. Pues ayer se peinó, se puso los lentes, actuó mucho más presidencial. Razones más que obvias. Lleva una amplia ventaja en las encuestas y sencillamente dijo: ahora no es oportunidad de gritar ni de fajarme con nadie, ahora yo voy a actuar mucho más presidencial. Aún así, yo les he hecho una especie de recuento de algunos momentos bastante interesantes, un formato raro, solamente tenían 5 oportunidades de réplica. Si las consumías, el debate duró aproximadamente 2 horas, pues entonces después tenías que esperar a que te dieran la palabra, no podías replicar o solicitar tu derecho a réplica inmediatamente. Javier Milei y el actual ministro de Economía, Sergio Massa, prácticamente agotaron sus opciones de réplica en el tema de la economía. Obviamente el fuerte de ambos. Después estaban un poco cojos, digo, por si ustedes ven que no pueden replicar en algunas ocasiones, es que el formato no se los permitía. Aún así, hubo algunos intercambios bastante interesantes que quiero mostrarles a ustedes. Vamos a verlo. Toca preguntar a Javier Milei y responde Miriam Bregman. Miriam Bregman, dicho sea de paso, es la candidata de izquierda extrema. Está bastante abajo en las encuestas. Vaya, prácticamente lo tiene imposible, por fortuna, debo confesarlo, llegar a la presidencia. Es una mujer que se declara abiertamente socialista. Entonces escuchen la pregunta que le hace Javier Milei en esta casi primera ronda de preguntas entre los candidatos. Doctora Bregman, le hago una pregunta. Mire, el comunismo donde se aplicó fue un fracaso en lo económico, en lo social y en lo cultural, y además mató a 150 millones de seres humanos. ¿Me quiere decir por qué lo quiere aplicar acá? Javier Milei, yo no sé si eso te lo dictó Macri del Rincón del Vago, pero la verdad que es falso. Es una fake news de características enormes, que se repite, pero no porque se repita mucho en las redes sociales, pasa a ser verdad. ¿Cuál es la fake news? Y hago esta interrupción porque ella no lo aclara en ningún momento. No es que usted diga, pero deja por el video. No. Ella se va de ahí. Ella dice, esto es una fake news. ¿Cuál es la mentira? Estimada candidata socialista, que el comunismo ha matado a 150 millones de almas en su amarga historia, o que usted lo promueve. No nos queda claro. En ningún caso usted dejó claro qué era lo que consideraba fake news. Escuchen otra vez pregunta y respuesta para que vean que no responde. Miriam Bregman. Doctora Bregman, le hago una pregunta. Mire, el comunismo donde se aplicó fue un fracaso en lo económico, en lo social y en lo cultural, y además mató a 150 millones de seres humanos. ¿Me quiere decir por qué lo quiere aplicar acá? Javier Milei, yo no sé si eso te lo dictó Macri del Rincón del Vago, pero la verdad que es falso. Es una fake news de características enormes, que se repite. Miren la risa de Milei, Pero no porque se repita mucho en las redes sociales, pasa a ser verdad. ¿Cuál es la mentira? Nunca la aclara. O que el comunismo mató a 150 millones de personas, que a estas alturas someterse a decir que eso es mentira, mira, hay que tener la cara dura, ¿no? Y por otra parte existe la posibilidad de que usted estuviera diciendo que era mentira, que lo quería implementar. En ningún caso lo esclarece. Javier Milei dice estas cosas y acá le quiero hablar a la juventud. ¿Por qué inventan estas cosas? Porque él tiene que ocultar que defiende a ultranza a un sistema capitalista donde el 30% de la comida que se produce se tira mientras los pibes y las pibas se mueren de hambre. Porque él defiende un sistema basado en el robo del trabajo asalariado. O sea, ay Dios de mi vida, esto lo he escuchado tanto. Señora, me parece usted la presidenta de un comité, de un CDR de Cuba, ¿no? O la jefa del PSC de una escuela. Un sistema basado en el robo del trabajo asalariado. O sea, yo siempre tengo que decirlo. Yo, que tengo dinero para tener un techo decente, confortable, con electricidad, con internet permanente, con aire acondicionado, con más comodidades de las que en realidad necesitaría, que tengo dinero para criar con sus gustos a mis hijos, que me puedo ir de vacaciones. Yo soy un explotado. Yo tengo que mirarme al espejo y decir, a mí este sistema capitalista me oprime. Yo soy un oprimido, yo soy un aplastado y esclavizado. Yo era libre y yo era un empleado decoroso cuando en Cuba, después de graduarme de periodismo, el poco tiempo que pude trabajar, yo ganaba 245 pesos al mes durante el periodo en el que fui
estaba en el servicio social y después iba a ganar, no sé, 400 y tantos pesos, no mucho más en aquel entonces, ¿no? Hoy las cifras serían otras con una inflación que ya todos conocemos. O sea, él defiende un sistema con esas características. Porque él defiende un sistema basado en el robo del trabajo asalariado. Nosotros, en cambio, yo soy socialista, Javier Milei, defiendo otra cosa. Defiendo que todos los recursos de la economía se puedan planificar en función de las necesidades sociales y no de un puñado. Miren la cara de Milei. Miren la cara de Milei. De ricos que son los que vos defendés. Patricia Bullrich. Patricia Bullrich aquí interviene, déjeme ver si es la parte en la que ella habla del Banco Central. De todos los países del mundo. Sí, ella habla del Banco Central aquí. Patricia Bullrich es candidata también de la derecha, pero derecha más tradicional, no la derecha que está rompiendo esquemas, que es a lo que pertenece Javier Milei. Y pues aquí le da bastante duro a la propuesta de él, le da, creo que con toda la intensidad, a la idea de abolir, de derribar el Banco Central de Argentina. Hay muy pocos países que no tienen Banco Central. Si yo le digo cómo se llaman, ustedes ni siquiera saben dónde quedan. Kiribati, Tuvalu y Micronesia. Todos paraísos fiscales. Eso significa que vamos a tener en la Argentina un paraíso fiscal. Por otro lado, le digo a todos los jóvenes que están mirando hoy en televisión, te prometieron la dolarización, pero vos sabés que sin dólares no se puede dolarizar. Eso está absolutamente claro. La cara de Milei. Se muerde los labios y mira así como diciendo, no tienes ni puta idea de lo que estás hablando. Sobre todo porque quien peor parada salió del debate en temas de economía fue justamente ella. Hay un momento en que ella habla de la inflación, ya usted verá, y evidentemente es un globo, un hermoso globo de luz y color donde no ofrece ninguna respuesta ni ninguna aclaratoria. De hecho, en los análisis de los expertos al final del debate, uno de los puntos más flacos que ella, Patricia Bullrich, necesitaba remontar era justamente la confianza en que tenía algún tipo de plan, ¿no? Ella va tercera en la intención de voto, así que necesitaba remontar, evidentemente no lo logró. claro. Por eso lo importante no es lo que decís que vas a hacer, sino lo que realmente estás en condiciones de hacer. Un plan serio, concreto y eficiente. Ministro Massa, le acabo de explicar lo que es la falacia. Recuerden, este es el ministro de Economía actualmente en Argentina, o sea, es de alguna forma incumbente, por decirlo de algún modo, no porque sea el presidente, sino porque pertenece a la actual administración. Entonces le han dado con todo, definitivamente también en el tema de la economía. Permítame agradecerle, por cierto, estoy viendo por aquí Edgar González. Conozco un Edgar González, no sé si eres tú. Si eres tú, te mando un gran abrazo y un beso. Si no eres tú, igualmente te mando un gran abrazo y un beso. López Obrador debería presionar a Nicaragua totalmente. Yo creo que es obvio, ¿verdad? Y creo que es obvia también la complicidad que existe entre ellos. Y también agradecerle al Rodin Christ 2, que se acaba de convertir en miembro de este canal. No sé si una vez más, creo que me sonaba que eras ya miembro, sea de cualquier forma, ya eres un gusano oficial de todos nosotros. Gracias por engrosar las arcas de este pequeño ejército, ¿no?, de gusanos oficiales de Breaking News con Ernesto Morales. Ad populum. Y la vuelve a repetir. No importa cuántos países lo hacen o no. ¿Sabe qué? La emisión monetaria es una estafa, es un robo. Probablemente a todos los políticos, a todos, les gusta tanto. ¿Saben por qué? Porque en los últimos 20 años nos robaron con emisión monetaria 280.000 millones de dólares. Este gobierno de delincuentes lleva 90.000 millones de dólares. Nos están robando 25.000 millones de dólares por año. Por eso defienden tanto el Banco Central, porque es un mecanismo por el cual le roban a los argentinos honestos. Y en cuanto al desarrollo, mire, es muy importante el funcionamiento del sistema de precios. Si usted lo distorsiona, no funciona, rompe todo. Por lo tanto, es imposible crecer sin inflación. Voy a borrar del mapa. Este es el momento que yo les decía que ella quedó bastante mal parada. Porque una cosa es que usted diga abiertamente, un candidato, yo pretendo aquí en Estados Unidos, por ejemplo, yo voy a frenar la inmigración de raíz. No tengo nada más que acotar, solamente le estoy diciendo, vota por mí, que yo voy a frenar la inmigración de raíz. Y cuando te preguntan, ¿pero cómo pretendes hacerlo? Te escabulles. Entonces no tienes un plan. Entonces hay que confiar en ti porque hay que confiar en ti. No, las cosas no funcionan así. Escúchenla a ella hablar de inflación.
la inflación, sin atajos, sin mentiras, sin cuentitos. Ustedes han inventado y siguen con la inflación. Yo vengo a eliminar la inflación. Cuando no hay inflación, comprás sin sorpresas. Podés comprar una casa. Sin inflación, no la comprás. Aquí yo sé que es un lapsus mental, pero también ha generado una cantidad tremenda de memes este enredo. Dice ella que sin inflación no la compras. No, con inflación no la compras. O sea, cuando existe inflación es que tu dinero tiene mucho menos poder adquisitivo. En consecuencia, puedes adquirir menos bienes. Yo creo que es un razonamiento bastante obvio y que pasa por analizar qué es un proceso inflacionario. Pero ella dice que sin inflación no la puedes comprar. Ya hay burlas al respecto. Ustedes han inventado y siguen con la inflación. Yo vengo a eliminar la inflación. Cuando no hay inflación, comprás sin sorpresas. Podés comprar una casa. Sin inflación, no la comprás. O sea, sin inflación no la compras. Todos queremos que haya inflación para poder comprar nuestras casas. Vaya enredo armado, señora. ¿No? Es así de simple y duro. Por eso nosotros queremos terminar con la incertidumbre de la inflación. Tenemos un trabajo claro. Usted no me ha dejado a mí, usted no me ha despejado la incertidumbre. Al contrario, tengo la sospecha de que usted está haciendo una especie de loa a la inflación, diciendo que sin inflación no podemos comprar casas. Eso me aterroriza, ¿eh? Vamos a terminar con la inflación. Estoy lista para hacerlo. ¿Pero cómo? En ningún momento lo dice. Réplica sobre los dichos de Patricia Bullrich de Javier Milei. Su tiempo. Señora Bullrich, usted dice de que va a bajar la inflación, que tiene plan, pero no esbozó ninguna medida para bajar la inflación. Le voy a decir algo. Argentina tiene un déficit fiscal de más de 14 puntos del PBI y 9 se generan en el Banco Central. Lo segundo es preguntarle... Esta parte está muy buena porque ahora Sergio Massa entonces le pregunta a Patricia Bullrich, tú estás hablando de una dualidad monetaria y le pone dos ejemplos que conocemos muy bien. Si la decisión del desdoblamiento que están planteando o del bimonetarismo está copiado del modelo de Venezuela o del modelo de Cuba, que son los dos países que hoy tienen ese sistema. Yo tengo que decirle a ustedes que ella es de derecha, ¿eh? Ella no es ni comunista, ni tiene ningún tipo de simpatía por estos regímenes, así que por eso se echa a reír. Pero fue una buena estocada porque ella está proponiendo una dualidad monetaria, evidentemente, que lo que hace es recordar los ejemplos de Cuba y de Venezuela. Y ahora, como una especie de estocada formidable, le hace una pregunta a la candidata de ultraizquierda, la socialista, justamente a Javier Milei, que me ha parecido exquisita la respuesta y sobre todo el enfoque. Ya verán ustedes por qué. Miren. Todos los estudios demuestran la existencia de la brecha salarial entre hombres y mujeres. En Argentina, las mujeres tenemos que trabajar 8 días más al mes para igualar el salario de un varón. ¿Usted niega el patriarcado por ignorancia o por machismo? Él es uno de los adalides en estos tiempos y sobre todo se popularizó bastante en redes sociales y en YouTube por los debates televisivos en los que formaba parte, donde desechaba completamente la idea de muchas de las tesis feministas más acérrimas. Yo siempre tengo que aclarar esto. Yo he dicho hasta el cansancio en este programa que mi problema es con los extremismos, que prácticamente todos los extremismos me parece que terminan alejándose de la verdad y que muchísimas veces la sensatez te dice que hay un fragmento de aquí y hay un fragmento de aquí donde está la sensatez, ¿no? Y cuando yo escucho muchos de los postulados de mis queridas amigas feministas, digo, pero esto termina por no tener sentido. Pero esto que tú propones no es sencillamente lograr una especie de igualdad hombre-mujer en la sociedad. Una igualdad que ya de por sí es absurda en muchos aspectos, porque somos diferentes y bienvenida a la diferencia. Y hay determinados aspectos en los cuales está bien que seamos diferentes. Pero bueno, ese es otro tema. El problema es que lo que veo en muchos casos no es un deseo de igualdad, es un deseo de derribarte a ti para ubicarme yo. Entonces ahí obviamente no vas a tener mi respaldo. No, sea como sea, esta es la respuesta de Milei. Más al mes para igualar el salario de un varón. ¿Usted niega el patriarcado por ignorancia o por machismo? Mire, Bregman, lo niego por la evidencia empírica. ¿Sabe qué? Cuando usted desagrega los promedios y toma profesión por profesión,
la desigualdad desaparece. Pero si usted tuviera razón, y los malditos capitalistas explotadores a los que usted hace alusión, que solo quieren ganar plata, si lo que usted dice fuera cierto, usted tendría que entrar en una empresa y deberían ser todas mujeres. Adivine qué va a encontrar. Ah, claro, usted no sabe lo que es ir a una empresa. Usted no sabe lo que es ir a una empresa, le dice. ¿Qué vas a saber si tú nunca has ido a una empresa? Pero, ¿sabe qué? Va a haber mitad hombres, mitad mujeres. El razonamiento aquí es bastante simple, señores. No, ya lo he escuchado antes, pero es demoledor. Si las damas ganan sustancialmente menos que los hombres, los capitalistas emplearan solamente mujeres, porque el capitalista quiere pagar lo menos posible y ganar lo más posible, según el concepto feroz del capitalista. Lo que quiere es hacer dinero y nada más, y no le interesan sus empleados y no le interesa absolutamente nada más. Es una verdad a medias, no vamos a entrar ahora mismo en esas disquisiciones. Lo cierto es que si las mujeres cobran mucho menos, entonces los hombres estaríamos desempleados. Y ¿sabe qué? La realidad es que yo nunca he visto eso. Yo en todos los centros laborales por donde he pasado, sea de la índole que sea, he visto aproximadamente la misma proporción de hombres que de mujeres. A veces un poco más de mujeres, a veces un poco menos. Pero entonces cuando hay un poco menos existe la sospecha de este es un centro o esto es una compañía machista y entonces hay que emplear más. En fin, es muy complicado, ¿no? Es decir, su teoría se cae con los datos. Desde luego, Chiburasca, es la tesis de Jordan Peterson. La he escuchado en varias otras ocasiones, se la he escuchado a Jordan Peterson, la ha repetido también, la ha hecho suya Javier Milei. Gracias. Mire cómo termina. Y deberían ser todas mujeres. Adivine qué va a encontrar. Ah, claro, usted no sabe lo que es ir a una empresa. Pero, ¿sabe qué? Va a haber mitad hombres, mitad mujeres. Es decir, su teoría se cae con los datos. Gracias. Mire el gracias. Es un gracias como quien dice, no vas a llegar ni a la esquina. Gracias por participar. Gracias por venir aquí, pero no vas ni a la esquina, porque ese tipo de discurso. Yo voy a tener que seguir diciendo exactamente lo mismo, ¿eh? La proliferación de políticos que no lo son, o por lo menos políticos diferentes. La proliferación de, hay un candidato en Ecuador ahora mismo también bastante rompedor de esquemas. La proliferación de políticos que sí, Nayib Bukele es un político, fue también alcalde, ¿no? Y tiene una carrera política, pero evidentemente es un político diferente en su forma de manifestarse. Este no es un político de carrera. Donald Trump tampoco era un político de carrera. Eso obedece sencillamente a un hartazgo. Negar eso es querer no ver lo evidente. Negar eso obedece a un hartazgo de las formas tradicionales que han terminado agotando en muchos casos en los países aún con sus diferencias. En este caso, en la Argentina, un país profundamente empobrecido, un país agotado literalmente, con arcas saqueadas, con una inflación también rampante. Evidentemente, repetir este tipo de discurso izquierdoso de que el capitalismo es sencillamente que el 30% de la comida, unos comen mucho y los niños con hambre. Dice muy bien, pero lo que queremos es dinero, queremos billete, y eso es lo que está por lo menos proponiendo y prometiendo. Ya veremos si llega a la presidencia, cosa que espero. Ya veremos si lo logra, ¿no? Pero bueno, estos fueron algunos fragmentos de este divertido, aunque no fue todo lo incendiario que se esperaba, ¿no? Debate en Argentina.